Bueno, Carlitos, a ver, ¿qué me vas a contar de este fin? ¿De qué viste? ¿Qué te gustó? Bueno, la verdad que una sorpresa agradable de los distintos actos que se hicieron, que pude asistir a casi todos, pero me quería referir al acto sobre todo oficial, Bien. en una mañana lluviosa, con perspectiva de tormentas. Bueno, no se pudo hacer en la plaza, se hizo en el Consejo Deliberante. Bueno, fueron las representaciones de las distintas instituciones, como es costumbre, autoridades. Y bueno, hubo dos discursos. José María Rodríguez, secretario de Desarrollo Económico, que habló sobre el fundador de los toldos y la importancia que tuvo esa, digamos, idea de fundar un pueblo, cosa que hoy parece casi imposible. Pero sin embargo hay gente que sueña a veces y logra cumplir esos sueños. Habíamos hablado, ¿te acordás la vez anterior, que era un visionario? Lo habíamos referido a él. Sí. Bueno, para sorpresa mía, porque no sabía que dominaba tanto el tema, la doctora Vanina Lizazo habló sobre la biografía de don Electo Urquizo y algunas cosas que investigó, sobre todo a través de un libro del padre Menrado Ux. Y se trata de un hombre con ideales y con ideas que está dispuesto a llevar adelante. Bueno, fundar un pueblo es una idea grande, porque tiene primero las dificultades propias de reunir gente, interesar a gente en radicarse en una zona casi desértica y convencer. Bueno, parece ser de que don Electo, que es de origen humilde, los padres lo dieron a un matrimonio que lo curó, lo cuidó, digamos, pero también era humilde. Y dice el padre Menrado que hasta los 9 años tenía solamente una camisa, prácticamente. O sea que venía bien de abajo. Bueno, este chico tomó el ejemplo de los padres, que el trabajo era lo más importante. Y por lo visto esa idea le ayudó mucho y lo puso en práctica en su trayectoria. Y adquirió conocimientos comerciales. Vio cómo se compraba y se vendía desde chicos. Después de eso, de los 9 años, siguió creciendo hasta los 15, que se empleó en pequeños menesteres y vio cómo era la actividad comercial, cosa que después le va a servir para fundar un negocio. Bueno, eso también es algo difícil, ser cuentapropista e encarar en una zona, digamos, desconocida, porque vamos a aclarar de que estamos hablando de alguien que nació muy lejos. Hoy los medios de transporte hacen que no sea tan lejos. Sí, acerca las distancias. Tucumán, en la época que estamos hablando del siglo pasado, era como vivir en un país extranjero. Y sin medios económicos, más todavía. Bueno, dice el padre Menrado que como no tenía plata para pasajes y demás, lo hizo caminando, tomándose todo el tiempo que lleva venir de una provincia lejana como Tucumán a una zona fértil como esta de Bragado era en ese momento, 9 de julio. No existían los toldos. ¿Y cómo hacer para concretar la idea de fundar un pueblo en un lugar así, inexistente? Bueno, he aquí que aparece algo que lo ilumina y lo lleva a encarar este proyecto. Llega el tren
llegar el tren en el siglo pasado, 1800 y pico, estamos hablando del siglo XVIII, era el progreso. Donde el tren pasaba, había progreso porque traía mercaderías, había negocios y demás. Entonces, él, que tenía un negocito chiquito de un ramo general, se llamaba en aquella época, van a la gente, los ingleses que venían con el proyecto del tren, paran a comer digamos, no era restaurante, era bueno, se daba en el almacén de ramos generales, se hacía de todo. Inclusive se vendía comida, o podían comer ahí también cosas, chorizos caseros y comida que hacían los dueños. La cuestión que sale de la conversación, y el Héctor Urquizo se le ilumina la idea de que el tren pare acá en esta zona. Cosa que un pedido inaudito, porque los ingleses habrán dicho, pero si acá no hay nada, ¿cómo vamos a hacer una estación, una parada donde no hay nada? Y don Electo les promete hacer un pueblo. Bueno, primero hay que creerle a don Electo. Y segundo, las dificultades propias de hacer un pueblo, que se instale gente, que esa gente aproveche el ferrocarril, que pague boletos. Bueno, todo lo que significa eso. Se fueron los ingleses y parece que don Electo compró unos pequeños lotes y pudo planificar un pueblo. Y como tenía negocio, cuando empezó a conocer gente y a ofrecerles lotes. Pero estamos hablando de que no había nada. Bueno, esa gente trabajaba y se empezó a hacer algunas construcciones para vivir con la familia, las personas. Y cuando quiso acordar, fue creciendo y entonces se pensó en algo que en aquella época era muy frecuente, que una iglesia acompañara las nuevas poblaciones, que generalmente eran fortines, o si no, algo comercial. Tenía que ser como un almacén de ramos generales, que era el caso de don Electo Urquizo. Bueno, y de ahí a una humilde iglesia se hizo, y de ahí a comercios se hicieron. Entonces los ingleses tuvieron que cumplir con lo que habían prometido. Con la promesa. A lo mejor también se me ocurre, ¿no?, que además de un visionario tenía buen poder de convicción, de convencer a la gente, porque si le creían y le terminaron creyendo, y lo terminó haciendo. Bueno, exactamente. Era un hombre que, por lo visto, cumplía con sus tareas de comerciante, logró que le tuvieran confianza y convenció también a los ingleses que no lo conocían, ¿no? Y vieron que era un hombre de fuerza y de cumplir con lo que prometía. Y bueno, entonces llegó el tren a Los Toldos, antes de ir a 9 de julio y a Bragado, y comenzó a crecer una pequeña población, que con el tiempo somos nosotros, que estuvimos festejando acá este fin de semana. Y que estuvimos festejando este fin de semana. Otra cosa que ayudó también fue el convento benedictino, o sea, la instalación de religiosos que venían con idea de un convento, que significa educar, ayudar, el aspecto espiritual, junto con el comercial, hacen que algo surja. Bueno, y don Electo Urquizo, cuando cumplió con su sueño, digamos, y su palabra,
viajó después a Europa. Alguien que no tiene nada. Sí, que se vino caminando de Tucumán, terminó viajando a Europa. Viajando a Europa y viviendo después en Buenos Aires. Con el tiempo, los habitantes de Los Toldos deciden traer, cuando fallece don Elector Urquizo allá en Buenos Aires, traerlo a Los Toldos. Y la doctora Lizazo anduvo en ese tema mucho, visitando los cementerios y teniendo alguna autorización de la familia. Y Los Toldos recibió entonces los restos del fundador de Los Toldos. Merecido reconocimiento. Un merecido reconocimiento. Bueno, todo eso, ese recuerdo hace que, lo que yo insisto, no olvidarse de los que hacen algo, recordarlos, mencionarlos. Y don Electo hizo un pueblo y se merecía entonces el recuerdo que todos los años tiene para la fecha de la fundación del pueblo. Bien, Carlito, así que anduviste en todo, sábado y domingo estuviste ocupado festejando y mirando y admirando todo lo que tuvimos. Quería decir que me llamó la atención, he visto ya más de un aniversario, que las fiestas este año fueron muy bien programadas y con mucha afluencia de gente. No solamente el acto oficial, sí, que ya más o menos les dije quiénes habían hablado, a quiénes asistieron. La doctora Lizazo estuvo brillante en lo que yo sintéticamente estoy diciendo, porque conoce a fondo el tema. Y después, sábado y domingo, el jazz, el folclore y el tango hicieron de Los Toldos una fiesta muy linda y muy concurrida, con muchísima gente. Así que es para felicitar a los organizadores y para que se siga haciendo y para que la gente participe de los actos que se hacen y tengan en cuenta que hubo conjuntos de chiquitas de folclore de 6 años, que es muy importante que se vaya creando ya un hábito de hacer algo tan lindo como el baile folclórico. Se escuchó a Salles, que es muy bueno en las interpretaciones. Realmente es para destacar. Y después Bartoletti, Fernando, en tango, que también estuvo muy bien. O sea que, sinceramente, fueron unos festejos bárbaros. Bien. Bueno, Carlitos, esperemos seguir festejando por muchos años más y que sean lindos así los festejos. Sí. Con la participación de todos. Sí. Hubo mucha gente, sobre todo porque actuaron muchos chicos y las familias acompañan. Bien. Bueno, te agradezco. Te quería decir antes de que el domingo hay otra cosa importante para los Toldos, para General Viamonte. Una peregrinación que sale a las 0:30 del domingo al convento benedictino, donde los padres esperan para dar la misa. Para la famosa misa de todos los festejos de noviembre. Bueno, Carlito, te agradezco muchísimo. Nos encontramos la semana próxima. Como siempre, un placer charlar con vos. Bueno, ¿sí? Macanudo, y a seguir entonces con este clima de hacer cosas bien hechas.